Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas. El aire que te hace falta. Hemos aprendido de los estudios feministas que el mundo no es homogéneo, que todas las mujeres no son blancas, que todos los negros no son hombres, que si no incluimos a la justicia racial, la justicia económica, la justicia racial no se ha logrado entonces. Angela Davis, filósofa, política y activista afro. Bienvenidos, amigues, capítulo 32 de Femirulas. Hoy, activismo afro. Las raíces afro forman parte de nuestra historia, pero la colonización nos quiere vender lo contrario. La historia oficial y conservadora decretó que la nación argentina es blanca y que nuestros antepasados, válidos, son los que bajaron de los barcos europeos. Asentaron un mito que niega la existencia de la presencia africana en el ADN nacional y que con total impunidad logró trascender e instalarse en todas las esferas de la sociedad. Constituyeron una Argentina blanca y europea y dejaron a los afroargentines como extranjeros en su propia tierra. El activismo logró la inclusión de la categoría afro en el censo del año 2010 y si bien no se implementó como debería haber sido, el muestreo de ese año arrojó que al menos 150.000 personas se autorreconocieron afrodescendientes. Y ese es el dato oficial, porque la comunidad estima que son alrededor de 1,5 millones les argentines e inmigrantes de origen afro. Para este capítulo nos acompañan Shirlene Olivera, cantante, artista, poeta, quien se autodenomina feminista negra, y Alma Velázquez Huichulef, afro-mapuche, profesora de danzas africanas y expresión corporal, productora en el Festival Desmestizaje y activista en la ONG Comisión 8 de Noviembre. Vamos a conversar sobre la historia de la población negra en Argentina y vamos a analizar y problematizar la relación entre los movimientos feministas y el activismo afrodescendiente. Les doy la bienvenida a capítulo 32 de Femirulas, Activismo Afro. Creo que esta temática siempre la tenemos presente, pero lamentablemente todavía no tiene el reconocimiento y la visibilización que debería, incluso mismo dentro de los movimientos feministas. Y justamente por ahí es por donde queremos empezar, por eso le preguntamos a Alma Velázquez Huichulef si podía hacernos una breve síntesis de la historia de la población negra en Argentina. Si realizamos una breve síntesis de la historia de la población afro en Argentina, podemos mencionar 3 momentos importantes. En el censo de 1778 se registra ya un gran número de población afro en Argentina, que iba de un 30 a un 50% según las provincias, e incluso en provincias como Santiago del Estero superaba el 50% de la población. En un primer momento, con la trata de personas traídas desde África de manera forzada, de hombres y mujeres africanos que fueron esclavizados y llegaron a este territorio entre los siglos XVI y XIX. Un segundo momento con la llegada de inmigrantes caboverdianos, ya como ciudadanos libres, a fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Ya en la segunda mitad del siglo XX podemos ver como un tercer momento en donde empiezan a llegar personas desde diferentes países de África, como Senegal, Guinea o Mali, y también afrodescendientes de Uruguay, de Haití, de Venezuela y de otros países latinoamericanos. En el siglo XIX empieza a formarse un falso discurso respecto a la población afro y utilizaron diferentes estrategias para invisibilizar y negar estas raíces, como por ejemplo en los censos se cambió la palabra negro, mulato, sambo, moreno por la palabra trigueño o trigueña, y de esta manera se pudo invisibilizar de una manera eficiente las raíces afros
parte de las personas. Nosotras una vez ya tuvimos la posibilidad de poder hablar con Alma sobre justamente el activismo afro, y me acuerdo que ella nos había dicho, ustedes conocen su historia y se la enseñan en el colegio, a nosotros no. Y acá nuevamente nos está diciendo lo mismo, que en el siglo XIX empezó este falso discurso que menciona Alma de que en la Argentina no hay población afro. No nos enseñan en las clases de historia sobre la implicancia que tuvo la población afro en la independización de nuestro país, por ejemplo. No nos enseñan que en nuestro país había esclavos. Directamente se borra la historia de la historia argentina, toda la historia de la población negra. Que estos 3 momentos que menciona Alma no estén en la currícula escolar ni de primaria ni de secundaria es terrible. Y una vez más, nuevamente, aparece esta frase en nuestro capítulo, que es que lo que no se nombra no existe. Y eso es lo que nos enseñan, y lo que nos enseñaron toda la vida, que en Argentina no hay raíces afro, cuando nosotros sabemos que claramente es todo lo contrario. Totalmente, Juli, y también pensar que cuando estas personas esclavizadas, como vos bien decías, de nuestra historia y que formaron parte de cómo se gestó este país, aparecen en los libros de historia tradicional que se dan en las escuelas, aparecen una visión completamente errónea y romantizada como, la negrita que vendía empanadas re contenta como si quisiera estar haciendo eso, cuando en realidad ni siquiera capaz quería estar acá porque fue traída en contra de su voluntad, o distintas formas de, como vos decís, no nombrar y no mostrar lo que en realidad sucedía y lo que nos formó y forma parte de nuestra historia. Voy a retomar algo que también nombró Alma, que es el censo nacional, que a mí no me gusta cuando alguien como menosprecia al censo nacional, si bien tenemos millones de cosas para criticarles, pero no me gusta porque es un recontra laburo y es recontra importante lo que aparece en ese censo. Pero lo que, como sabemos que se hace cada 10 años, lo que siempre creo que tiene el censo nacional es que está 10.000 años atrasado. O sea, 10 años en materia de género, de inclusión, de derechos, de visibilización. 10 años son 100 años. Entonces, lo que sí me parece es que siempre los censos les falta algo y nunca están a la altura. Y justamente con el activismo afro y con el tema de este capítulo pasa lo mismo. Y a Alma le consultamos qué tan reales fueron los censos históricamente y qué sucede con los cambios de censo que se iban a realizar este año y sabemos que no se pudo realizar por razones de público conocimiento. Las estadísticas no siempre son una fuente confiable, y más cuando se refieren a la población afro, porque justamente con las estadísticas es con lo que negaron nuestra presencia, nos invisibilizaron y prácticamente nos borraron de la historia. Bueno, el censo se pasó para el próximo año, que si bien no es algo que nos haya puesto muy contentos, podemos ver que este gobierno está escuchando nuestras demandas y nuestras peticiones, con lo que creo que se puede ver de una manera positiva, ya que la población argentina entera va a estar más sensibilizada en relación a ese tema. Y hasta yo creo que muchas personas van a empezar a preguntarse de una manera más profunda por sus raíces. Me surgen 2 cuestiones a partir de esto que nos comenta Alma. Por un lado, el tema de las estadísticas, que es algo que siempre remarcamos acá en Femirulas, esta idea de que muchas veces en distintas problemáticas las cifras hablan por sí solas. En este caso, en un punto también, si nos ponemos a pensar, ¿no? Porque el hecho de no contar con números respaldatorios es una de las tantas formas de violencia que se ejerce hacia el colectivo afro en este caso, ya que justamente, como nos dice Alma, es una forma de seguir invisibilizándoles e ignorando sus reclamos, sus peticiones e incluso su existencia también. Y por otro lado, para darle un manto más de optimismo, si se quiere, nunca está de más agradecer y remarcar la importancia y lo clave que es vivir bajo un gobierno popular que nos permita, en este caso y una vez por todas, realizar este censo que es tan esperado y tan significativo para todo el colectivo afro. La población afroargentina contó con un papel importantísimo en nuestra historia. Llegó a conformar más de la mitad de la población en algunas provincias durante los siglos XVIII y XIX y ejerció un profundo impacto en la cultura nacional. Y como contaba al principio, los argentinos y argentinas de origen afro vivieron en toda su historia un proceso
creciente de invisibilización sociocultural que instaló y que sostiene hasta hoy un imaginario hegemónico en que en la Argentina no hay negros, en Argentina no hay negras, y eso es mentira. Le damos la bienvenida al capítulo a Shirlene, nuestra segunda entrevistada, a quien le hicimos la misma pregunta que a Alma. Si tuvieras que hacernos una breve síntesis de la historia de la población negra en Latinoamérica, ¿cómo sería? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Soy Shirlene Oliveira, soy cantante, soy artista plástica. Si puedo hablar de la historia de la población negra en Latinoamérica, voy a hablar de la resistencia, que es la marca esencial de nuestra gente en la diáspora. Nuestra historia es mucho más antigua que la historia de la esclavitud, de la esclavización de nuestros ancestros. Entonces, nuestra actitud en cada país donde nos han llevado, donde han llevado nuestros ancestros, es de resistencia, de resiliencia y de mucha, pero mucha lucha, que está atravesada así por la colonización, por la esclavización, pero que siempre fuimos insurgencias de lucha, de batallas y de mucha, mucha, mucha resistencia. Me gusta cómo se dieron respuestas súper diferentes a una pregunta muy similar. Con Alma teníamos como un registro más histórico, con algunos hitos que nos nombraba, y con Shirlene tenemos la palabra resistencia, como sinónimo, o mejor dicho, como resumen de lo que fue la historia de la población negra en Latinoamérica. Y me gusta esa frase que ella dijo: nuestra historia es mucho más antigua que la esclavitud. Y esto es lo que los hace estar constantemente dando batalla, todo el tiempo resistiendo, como dice ella, porque es la propia historia los que los quieren visibilizar. Y con esto que decía Julia hace un rato, de que los argentines blancos tenemos el privilegio de conocer nuestra propia historia, e incluso hasta ahí, porque la historia que conocemos es blanca y europea, entonces me atrevo a decir que hasta ni nosotros mismos conocemos nuestra propia historia. Si hay registros históricos que dicen que hace 200 años la ciudad de Buenos Aires tenía casi un 20% de la población negra, por ejemplo. Entonces, ¿realmente conocemos nuestra historia o conocemos una parte de esa historia? Conocemos una parte de lo que hacían las personas negras históricamente y todo lo demás está invisibilizado. ¿Qué estudiamos en el colegio, como decía la jefa hace un rato? ¿Qué es lo que nos enseñan? Esa resiliencia que nombraba Shirlene hace un rato es la misma que se termina transformando en activismo, porque es necesario el activismo para que la población afro sea vista, para que sea tenida en cuenta. A Shirlene le consultamos sobre el activismo afrodescendiente y cómo la cultura visibiliza las distintas luchas y demandas. El tango tiene raíces negras. Nació en las orillas del Río de la Plata, apartado y discriminado. El samba en Brasil nació de la resistencia en los morros y favelas. El rap moderno es la tradición griot del oeste de África, en la cual historiadores y cantantes diseminan tradiciones orales y genealogías. El rap forma parte del continuum retórico negro. El jazz es música negra en la que los afroamericanos han sido sus mayores innovadores y sus más notables representantes. El trap es subgénero del rap, el candombe es afro, y así como el tango, hoy reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La cultura afrodescendiente es activismo desde su principio, porque resiste y denuncia los incontables mecanismos que el racismo estructural impone. Nuestra cultura es ancestral, hacemos frente creando, trascendiendo las máculas del colonialismo y de la esclavitud. Es increíble que cuando vamos a los orígenes de las prácticas artísticas, muchas surgen justamente en la cultura negra. Y es increíble que esto no se sepa, no se hable, no se estudie. Voy a mi caso particular. Yo que estudié cine, por ejemplo, nadie en mis 6 años de carrera me dijo que uno de los primeros directores argentinos de la historia de la cinematografía argentina era negro. O sea, todos le decían el negro Ferreira. Y era como, te lo hacían pasar como que era el sobrenombre, pero en realidad el tipo era afrodescendiente, afroargentino. Y nadie nunca nos lo dijo. ¿Qué es lo que pasa? Que invisibilizan el aporte, la influencia que tuvieron en los lugares donde llegó la cultura negra. La verdad es muy indignante. Como dice Shirlene, el tango surge
que uno dice es sumamente argento, qué sé yo, ¡pam!, surge de la resistencia, de los excluides, de aquellas que no formaban parte justamente de esa sociedad que en un principio la Argentina que se estaba conformando quería que existiese, ¿no? Personas que fueron esclavizadas, que fueron traídas en contra de su voluntad y que trajeron todo esto que traen de sus lugares de origen. La samba en Brasil, que si bien tenía una reminiscencia mucho más directa, una conexión con todo lo que es la cultura africana, también es parte de la resistencia de quienes estuvieron en Brasil, que trataban de conservar todo eso que traían de sus lugares donde fueron arrebatados. Incluso podríamos decir hasta los ritmos más nuevos. Digo, el trap tiene 2 días existiendo en nuestra vida y sin embargo está resistiendo, está todavía conservando todo lo que es la tradición griota africana. Digo, todo esto parece que no existía, está por detrás, uno tiene que ir a buscar toda esta información y es realmente muy, muy, muy indignante. Estamos hablando de todos ritmos, de todos géneros que se relacionan con la denuncia de injusticias, con la resistencia y que por más que la historia oficial, la cultura oficial que nos quisieron imponer, lo tenemos que decir, donde no se nombra a la cultura negra como base de muchas de nuestras expresiones más tradicionales, y como bien también dijo Alma, que los borraron incluso de los censos, borraban sus denominaciones, más allá de todo este esfuerzo por querer borrarlos, la historia, la verdadera historia, la completa, la que no deja a nadie afuera, como podemos ver es otra cosa, y es muy importante que la conozcamos porque son nuestras raíces, forman parte de nuestra identidad, y la identidad es un derecho humano. Que el tango tenía raíces negras, yo no tenía ni la más mínima idea. O sea, yo no sabía que el tango tiene raíces negras. Se habla mucho de el tango como orgullo argentino, del tango como parte de la cultura argentina, pero nunca se nombra sus orígenes afro, jamás. Una vez más, lo que no se nombra no existe y así bien tarades quedamos todos con ese discurso que nos vendieron de que en la Argentina no hay ni hubo población negra. Ahora que hablamos de cultura, hay un concepto que amerita para un capítulo entero, que es la apropiación cultural. A la población negra la cultura la invisibiliza, pero a la vez se le falta el respeto apropiando sus tradiciones. La población blanca toma tradiciones afro y lo convierte en propio, lo usa como moda, y eso es apropiación y eso es violencia. Incluso gracias al activismo afro y a la masividad que tienen las redes sociales, el concepto tomó más fuerza y se empezó a visibilizar aún más este tipo de violencia e incluso abrió una grieta de discusión muy grande. Damos ejemplos, vimos a Lali Espósito posando con un pelo afro o a Ángela Torres haciéndose trenzas africanas para un recital, y esto molestó, y molestó con razón. A ver, las mujeres negras usaban su trenzado muchas veces para o pasar información o para semillas para la subsistencia. ¿Por qué lo convertimos en moda? ¿Eso está mal? ¿Está bien? Si existe una comunidad a la que le estamos faltando el respeto con esto, ¿por qué tenemos que seguir discutiéndolo? A Shirlene le consultamos qué es la apropiación cultural y qué mitos existen alrededor de ella. La apropiación cultural es el uso de elementos culturales por parte de personas de otra cultura, que daña y viola el derecho de propiedad intelectual contra la cultura de origen. Elementos culturales de una cultura dicha minoría son utilizados por la cultura dominante, esta hegemónica blanco-eurocéntrica. Esos elementos son utilizados fuera del propio contexto cultural de la cultura de origen. El significado original se pierde o se distorsiona, se profana irrespetuosamente. Elementos culturales sagrados, ancestrales para la cultura de origen, son reducidos a modas y a juguetes exóticos por la cultura dominante, estructuralmente racista. Los ejemplos están en el arte, iconografía y decoración, religión y espiritualidad, peinados, maquillaje y modificaciones corporales. Del libro Apropiación Cultural de Rodney Williams, cito: la blanquitud es un lugar estructural de donde el sujeto blanco ve a los otros y a sí mismo una posición de poder no nombrada, vivenciada en una geografía social de raza como un lugar confortable y del cual se puede atribuir al otro aquello que no atribuye a sí mismo. Es una definición de Ruth Frankenberg. ¿Por cuál razón una persona cree que es normal el uso de ropas, accesorios, insignias o objetos religiosos de otros grupos? ¿Por qué reproduce y hasta modifica
las tradiciones y manifestaciones artísticas. ¿Qué es lo que le hace creer que tiene ese derecho? ¿Qué les hace creer que tienen ese derecho? A Alma le hicimos la misma pregunta. ¿Qué mitos y errores giran en torno a este tema? Mitos y errores de la apropiación cultural hay un montón. El primer error es de creer que la apropiación cultural se puede reducir a una opinión. Y esto se da porque no hay una verdadera comprensión de qué es el racismo. Y es muy difícil poder hacer comprender a una persona que está haciendo apropiación cultural cuando no entiende realmente cómo opera y cómo funciona el racismo. Hay una idea generalizada que una persona puede llegar a sufrir de discriminación racial y no se toma en cuenta la dimensión estructural del racismo. Digamos que se reduce incluso también al racismo como si fueran actitudes individuales de las personas. Al no comprender esta dimensión estructural, es muy difícil poder explicar qué es apropiación cultural y en qué momento se está realizando. Por ejemplo, el derecho a la identidad de este territorio está direccionado a las experiencias de las personas blancas caucásicas, y podemos ver cómo no hay un pleno goce de este derecho en los grupos de personas históricamente oprimidos como los afrodescendientes y los originarios. La reparación histórica toma solamente en cuenta el golpe de Estado del 76 y no toma en cuenta la violación del derecho a la identidad y la aculturación que sufrimos los afros y los originarios. ¿Cómo entonces podés explicar o dialogar con las personas blancas caucásicas que hay ciertos elementos culturales que son sumamente importantes para las identidades de los grupos de personas históricamente oprimidos, cuando ni siquiera el Estado reconoce estas identidades, cuando ni siquiera reconoce que las ha violentado y ha violado su derecho a la identidad, y que hasta hoy en día, no ha realizado acciones reparadoras con estos grupos de personas, y solo las reconoce cuando puede seguir explotándolas para un beneficio económico. En el caso, por ejemplo, de las identidades afros, el turbante y las trenzas, que fueron elementos claves de resistencia y libertad, las personas lo reducen a un peinado. A ver, hay muchas cosas que me quedan de todo lo que fuimos escuchando, pero hay dos que me parece que son las principales. El primero es que el Estado tiene que reconocer haber sido violento, y el segundo es que socialmente no comprendemos lo que es el racismo, no comprendemos la dimensión estructural de lo que es el racismo. Y lo cuentan muy claro nuestras entrevistadas, incluso dan un ejemplo que para mí es muy ilustrativo, que es que si hablamos del derecho a la identidad, por ejemplo, el Estado, la sociedad, el país entero piensa en el golpe del 76, que es lo que tiene en cuenta la reparación histórica, pero nadie habla del derecho a la identidad de las personas afro y de todas las vulneraciones que sufrió su colectivo. Una vez más, entonces, repito lo que ya salió antes, no conocemos la totalidad de nuestra historia, no la estudiamos, y en consecuencia no la respetamos como debería ser, y lo que es aún más grave, ni siquiera dimensionamos esa falta de respeto. Sigo anonadada pensando en esto, ¿no? En que si nos ponemos a reflexionar el origen de las distintas prácticas artísticas, muchas tienen su nacimiento con la cultura negra. Repasando un poco eso, como bien decíamos antes, uno de los primeros directores argentinos de cine también era afrodescendiente, pero vamos hoy a reflexionar un poco sobre otras producciones audiovisuales, muchas argentinas, muchas de afuera, y vamos a empezar repasando algunos clásicos hollywoodenses que pueden tener como una mirada un poco naif, pero que han sentado precedente para poder explicitar un poco qué es lo que vivió y lo que padeció la comunidad negra alrededor del mundo. Y voy a empezar hablando por un director que acá ya hemos nombrado muchas veces, del cual yo soy muy fan, que es Spike Lee. Le hemos nombrado acá por otra producción que hemos debatido, que es She's Got a Habit, pero él tiene la famosísima película de 1992 titulada Malcolm X. Como sabemos, Malcolm X fue un activista de los años 60 de la comunidad negra en Estados Unidos, y que muy al unísono con Martin Luther King
sufrió distintos atentados hasta que, bueno, finalmente fue asesinado, pero su lucha no quedó ahí, ¿no? Tiene seguidores, hasta hoy en día, seguidores y seguidoras que continúan con la reivindicación que vienen pidiendo ya hace tanto tiempo, ¿no? Sabemos que Estados Unidos fue uno de los países que más ha practicado la xenofobia y la discriminación para con todos y todas sus comunidades que habitan en su territorio. Así que bueno, interesante la película para verla, para reflexionarla. Y de la mano de esta peli, pero mucho más nueva, del 2014, es otra película estadounidense llamada Selma, que fue una peli que pasó un poco desapercibida, pero que es muy interesante porque lo que hace es tomar una marcha que organizó Martin Luther King, donde tenía que ir desde la localidad de Selma hasta la localidad de Montgomery en Alabama en 1965. Fue una de sus marchas pacíficas y que marcó esto de el pasaje de un estado a otro en Estados Unidos y demás. Así que está muy buena y está dirigida por una mujer, por Ava DuVernay, ahí está. Así que nada, está buenísima para verla. Es un poco lenta, pero está bueno porque va como al hueso de lo que era Martin Luther King. La dejamos ahí para que la puedan buscar. Y después otra película, fíjense también el tenor, estamos hablando acá de los directores y directoras que tratan estas temáticas. Es una película de Steven Spielberg, es de 1985, que se llama El color púrpura. Y es una película que se basa en un libro que fue escrito por Alice Walker, que lo que hace es contar la historia de esta mujer que vivía en el sur rural de Georgia y que, bueno, cuáles fueron las cosas que tuvo que pasar, qué es lo que pasó con su marido, con los distintos apropiadores que la fueron pasando de mano a mano, porque es así, parece muy cruel lo que estoy diciendo, pero una realidad muy, muy injusta la que vivían las personas negras en Estados Unidos y más, sobre todo para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Así que bueno, más allá de que hayan tenido toda la guerra de secesión y todo, sabemos que esto, por algo, en la década del 60 surgieron líderes como Martin Luther King y Malcolm X. Así que nada, está muy buena la peli, actúa la gran Whoopi Goldberg, así que es un placer verla. Podríamos nombrar otros clasicones hollywoodenses. Tenemos Black Panther, tenemos The Green Book, tenemos El Infiltrado de Ku Klux Klan, que son todas películas más nuevas, pero que fueron más controversiales. Entonces, como que yo las tiro y después me gustaría como ponerlas a debate. El Infiltrado de Ku Klux Klan es de Spike Lee y lo que tiene interesante es que aprovecha, tipo, y también le da un palo a Trump, como que entró con todo Spike Lee como siempre, denunciando todo lo que está mal en Estados Unidos. Así que nada, las dejamos ahí después para que las puedan buscar. Pero lo que sí quería que nos centráramos era en unos documentales de corte más independiente. Muchos están en YouTube, así que se los vamos a dejar también para que los puedan directamente ver. Y vamos a arrancar con uno del 2016 que se llama Stay Woke, The Black Lives Matter Movement, que es un documental que lo dirige un actor que trabajó en Grey's Anatomy. Así que fíjense acá todo el hilo de personalidades que armamos en 2 minutos, que se llama Jesse Williams, que lo que hace es justamente mostrar como el nacimiento y la evolución del movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, que sabemos que, bueno, tomó relevancia en los últimos años y sobre todo a raíz de un presidente como Trump, que sabemos que su aspecto inclusivo no es el más destacado, ¿no? Así que bueno, ante un poder que excluye, la resistencia aumenta. Así que bueno, lo que muestra un poco este documental es eso. Vamos con otro documental un poco más viejo, pero hiper premiado y muy alabado por la crítica, que se llamó Freedom of My Mind, es de 1994. Ganó en el Festival de Sundance, que es el festival de cine independiente, fundado por el gran Robert Redford, que lo que hace es mostrar la ebullición del movimiento afroactivista en Estados Unidos para el verano de 1964, y sobre todo en Mississippi, como en los estados de Estados Unidos que más han sabido llevar adelante políticas racistas, ¿no? Así que bueno, muy, muy interesante. Y después sí, nos vamos, y esto también, un poco todo lo que venimos hablando en el programa, documentales latinoamericanos y argentinos. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra historia, tenemos en todas las distintas nacionalidades, colectivos, comunidades que fueron poblando los distintos países de América Latina, una gran proporción de comunidad negra. Así que vamos a arrancar por un documental argentino del año 2013, dirigido por una argentina, Milena Anachiarico,
perdón, es medio difícil el apellido, se llama Los argentinos también descendemos de los barcos. Es un documental que no fue muy nombrado, pero que es súper interesante porque lo que hace es mostrar justamente esto, todas las comunidades que bajaron de estos barcos y que poblaron estas tierras, y sobre todo el legado histórico y cultural que los africanos y africanas esclavizadas dejaron en nuestro territorio, ¿no? Así que hace como un recorrido muy interesante y sobre todo eso va mostrando lo que la cultura oficial fue invisibilizando, lo que tanto esfuerzo le puso por invisibilizar, este documental lo pone sobre la mesa. Otro documental argentino del año 2015, Soy Tambor, también dirigido por dos mujeres y un hombre, Mónica Sominici, Santiago Masip y Cecilia Ruiz, y lo que hace es eso, mostrar el legado de la comunidad afro en la música argentina, y sobre todo haciendo hincapié en esto, en el aspecto musical. Bueno, sí, tenemos también los bailes, las danzas y otros géneros, pero hace hincapié como en esto. ¿Cuál fue el legado que dejaron a nivel musical en sobre todo en los ritmos que surgen en Buenos Aires, ¿no? Y ahí entra el tango, como bien dijimos anteriormente. Y ahora nos vamos un poco para Colombia, el Caribe, que también tiene una gran comunidad negra. Y son 3 documentales del año 2016. Fíjense, ¿qué habrá pasado en el año 2016 en Colombia como para que tengamos tantos documentales? Estaría bueno indagar un poco por ahí. El primero que vamos a nombrar es Marimbula, es de Diana Cuallar, y lo que trata es de celebrar y demostrar y reivindicar la afrocolombianidad. O sea, todo esto que estamos diciendo que, bueno, fueron influencias y demás, bueno, ¿cómo terminó eso? ¿Cuáles fueron los ritmos nuevos que se crearon a partir de esa mezcla de inmigración que arribó a Colombia? Está buenísimo porque viajan hasta Senegal y hacen como todo un historicismo de, bueno, ¿de dónde vinieron estos ritmos que nosotros creíamos que eran colombianos? No lo son. ¿De dónde surge todo esto? ¿Quiénes lo trajeron? Está como muy bueno porque va bien al origen de los ritmos que tanto los caracterizan. El segundo se llama Keila, es de Viviana Gómez, y lo que hace es centrarse, esto también es súper interesante porque marca como una territorialidad muy particular, marca qué es lo que sucede y cuáles son los paisajes, cuáles son las expresiones culturales que existen en la isla de Providencia, en Colombia, porque tuvo una gran población negra en su momento que dejó un legado que podríamos decir nos basta y sobra para que podamos entender todo esto que estamos hablando hoy en este capítulo. Así que súper interesante. Y por último, también, como dijimos antes, del 2016, también de la comunidad afrocolombiana, pero relacionados con el emblema de las mujeres y la posta en la reivindicación y la visibilización que tuvieron las mujeres, que se llama ¿Por qué cantan las aves? Y lo que expone este documental es 3 mujeres afrocolombianas que, bueno, fueron desplazadas de sus territorios y cuál es su relación con el conflicto armado que en ese país se viene desarrollando hace mucho tiempo, y bueno, cómo utilizan la cultura como un factor de empoderamiento, ¿no? Y cómo esto de volver a sus raíces de resistencia, como bien nos decía Shirley antes, a ella les da valor para resistir también esto que les toca vivir hoy en día en un territorio que quizás no era el de ellas. Así que nada, súper interesantes. Les dejamos después todo en redes para que lo puedan buscar y obviamente los dejamos abiertas para que lo podamos debatir, ¿no? Uno de los debates que queríamos traer a este capítulo es la relación que tienen los feminismos y los movimientos LGTBIQ+, con el activismo afro. A Shirley le consultamos al respecto y nos contaba esto. Desde mi punto de vista, ninguno. El 29 de mayo de 1851, en la Convención de Mujeres en Akron, Ohio, ¿acaso no soy una mujer? Sojourner Truth, oradora antiesclavista, nacida bajo la esclavitud, ya está haciendo crítica interseccional frente al feminismo blanco hegemónico. Interseccionalidad que es acuñada formalmente por la académica activista estadounidense Kimberly Crenshaw en 1989. Lélia González, antropóloga brasileña, es de las primeras en la región en hablar de la intersección entre las categorías raza, género y clase social en la vida de las mujeres negras mediante su concepto de amefricanidad,
que invita a repensar las interrelaciones entre raza y la cultura latinoamericana. Marsha P. Johnson, mujer transgénero de las activistas más importantes en los enfrentamientos con la policía durante los disturbios de Stonewall. Érica Malunguinho, artista y política brasileña, en 2018 electa diputada estadual, es la primera mujer transexual electa por São Paulo, combatiendo el racismo por medio de visitas sociales a los quilombos y territorios indígenas. Su estrategia es para combatir la discriminación y abogar por la protección y la visibilidad. Intelectualidades negres, son las que contribuyen ampliando el debate en los movimientos feminista y LGBTQI+. Esos serán antirracistas, del contrario es seguir perpetrando privilegios. Creo que acá la pregunta que hicimos fue completamente incorrecta. La pregunta tuvo que haber sido ¿qué aportes hicieron los feminismos afro a los feminismos blancos hegemónicos, a la lucha feminista en general, a los derechos de las mujeres, a los derechos de la comunidad LGBTIQ+, a la teoría feminista? Porque, como dice Shirlene, fueron Sojourner Truth, Kimberly Crenshaw, Lelia González, Martha P. Johnson y Érica Malunguinho, entre tantas otras, las que ampliaron justamente los debates feministas, poniendo en jaque el privilegio blanco, incluyendo el término interseccionalidad entre raza, género y clase, que tan presente tenemos, pero que tan poco real es en la práctica todavía, me parece. El concepto de americanidad, solo poniendo ejemplos, los ejemplos que nos contaba justamente Shirlene. Entonces me parece que como personas blancas todavía nos queda tanto por deconstruir en esta temática y nos queda tanto por rever y repensar nuestro privilegio blanco también. Pienso que si justamente los feminismos surgen para romper con todo este tipo de violencias, contra opresiones, contra desigualdades, contra injusticias, etcétera, es completamente hipócrita de nuestra parte, o sea, en general, es completamente hipócrita de parte de todos los movimientos feministas el momento en el que deciden no ser inclusivos, o el momento en el que dicen este colectivo sí, este colectivo no, o este colectivo tiene prioridad por sobre este otro. Y aparte, sobre todo, como también hablamos en el capítulo anterior, cuando citamos el libro de Angela Davis, cómo con lo que puede ser de adquisición de derechos para unos grupos y unos colectivos pueden ser sinónimos justamente de todo lo contrario, de la quita de la posibilidad de elección. Digo, la planificación familiar, la píldora, que fue la revolución total para lo que fueron los colectivos de las mujeres en los años 60, las prácticas abortivas, lo mismo. Para el colectivo de afro era sinónimo de esterilizaciones obligadas, de no poder ser madres porque tenían que seguir trabajando, etcétera, etcétera. Podríamos nombrar un montón. Entonces también está buenísimo que nos abran los ojos en ese aspecto, ¿no? Como bueno, lo que puede ser para unos adquisición de derechos, para otros sigue siendo todo lo contrario. Esto que decía Iro de los movimientos feministas eligiendo a qué colectivos, a los reclamos de qué colectivos apoyar y a cuáles no, y en cuáles interiorizarse y cuáles acompañar, me hizo acordar automáticamente a en su momento cuando las mujeres blancas burguesas pedían el derecho a poder salir a trabajar para poder pasar a formar parte de la esfera pública en lugar de seguir quedando relegada en la esfera privada. Y esto lo llevaban adelante como un reclamo colectivo de todas las mujeres, cuando en realidad no era así. Las mujeres negras las miraban y le decían, pero escúchame, ¿de qué me estás hablando? Yo fui esclava durante 1.000 millones de años. Ahora trabajo siendo sirvienta para vos, para las mujeres blancas burguesas. ¿De qué esfera pública general de las mujeres que quieren pasar a formar parte me estás hablando? Es un colectivo muy particular. Las mujeres burguesas blancas son las que quieren salir a trabajar. Estás invisibilizando totalmente las vivencias de las mujeres negras. Y esto es histórico, y esto nosotras lo vemos como algo muy lejano, pero actualmente también pasa. ¿Por qué? Porque hay un montón de vivencias de las mujeres negras que actualmente se siguen invisibilizando, porque ellas están siempre para nosotras, pero nosotras no estamos siempre para ellas. Llegamos al final de este capítulo. Como siempre, en nuestro Instagram hubo una consigna, y en este caso le consultamos a nuestros oyentes. ¿Crees que los feminismos blancos apoyan e incluyen en su agenda los reclamos de los feminismos negros?
En este caso lamento decirles que voy a tener que ser extremadamente breve, aunque esto les sorprenda, porque una única oyente, y de Uruguay, ni siquiera de Argentina, nos dijo que en Uruguay sí reciben todos los reclamos y las peticiones de parte del colectivo afro, pero todos nuestros oyentes argentines nos respondieron que a nivel nacional los reclamos del colectivo afro en general no son tomados. Así que no me puedo extender mucho en las respuestas porque lamentablemente fueron muchas, pero todas coincidieron en que no. En mi caso me presento, soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo y coincido con todo este grupo de argentines que dijo que no y voy a tener que decir que no. Me parece que los reclamos del colectivo afro no están incluidos lamentablemente en la agenda feminista. Bueno, y en mi caso soy Rocío Rivera, acá la jefa, me encuentran en Instagram como @lajefa del conurbano y creo que tengo que coincidir con todos nuestros oyentes y con Iro también. No representa, no está en la agenda feminista que tenemos en el imaginario colectivo los reclamos de la comunidad afro. Me parece que es una deuda a saldar y que creo que el feminismo tiene que incluir y no hacer como esta selección de cuáles son los reclamos sí y cuáles son los reclamos no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Julieta Penisi, alias Locutorta, y me parece que es importante que hablemos de que no se incluyen, de que es la realidad que no se incluyen, pero realmente hacer una autocrítica para dentro de los movimientos feministas, porque me parece que en muchos aspectos, yo ya lo dije varias veces en otros capítulos, que salimos mucho a bardear y a criticar al macho, al facho, a toda esta gente de mierda que todo el tiempo está haciéndonos mal en nuestras vidas y metiéndose en lo que no le incumbe, pero no hacemos una autocrítica hacia adentro de los movimientos feministas, hacia adentro de a quién elegimos darle y no darle voz, y que la verdad es bastante hipócrita de nuestra parte, y creo que eso tiene que haber una revisión y una autocrítica muy importante, no solo personal, sino colectiva, porque está bien, bárbaro, si hacemos autocríticas personales, pero no se puede construir absolutamente nada si no es colectivo. Entonces me parece que es muy importante esto por parte de todos los movimientos feministas, de todas las organizaciones, y no solamente de las personas y de los sujetos. Bueno, aquí Stan Chinati, cierro la ronda, coincido con todos nuestros oyentes, con ustedes también. Me alegra mucho que Uruguay haya dicho que no, nuestra oyente de Uruguay. Siempre están un pasito más adelante en un montón de cosas, tendríamos que aprender mucho de ellos todavía. Y no, para nada. Y voy a retomar esto que dijo Juli hace un rato, que en cualquier evento feminista, en cualquier marcha feminista, está el activismo afro presente y sin embargo al revés no sucede. Y si bien nunca va a ser el feminismo, porque eso hasta estoy completamente en contra de que hablemos de un solo feminismo, hay muchos feminismos y está buenísimo que siempre sea plural, pero sí me parece que hay ciertos reclamos que tendrían que estar presentes en todos los movimientos. Entonces esto es una deuda a saldar y esto tiene que ser una autocrítica, que haga cada movimiento y cada persona feminista también. Como dijo Juli, tiene que ser algo personal y algo colectivo también. De esta forma terminamos este capítulo, esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbairo. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como @elbairo. Hacen la artística. Dale, seguinos.